Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en lasdosorillas.com. A esta hora saludamos al doctor Federico Gutiérrez. Ustedes lo conocen de sobra, saben de quién estamos hablando y pues con él vamos a hablar de la actualidad de lo que está sucediendo en el país. Doctor Federico, un gusto, un placer tenerlo aquí en Las Dos Orillas. Hombre, Diego, un abrazo, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para toda Bien, la gente de hombre. las dos orillas y para todos los que lo siguen. Gracias, muy amable. Doctor Federico, ¿dónde andaba? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo vemos por ahí a veces trinar, lo vemos en Instagram, creo que leímos una carta muy reciente suya donde fija posiciones. ¿A qué está dedicado el doctor Federico Gutiérrez? Pues hombre, Diego, a las cosas personales, a estar también con la familia después de la campaña exigente y bueno, y también yo soy de los que creo que uno tiene que guardar siempre un tiempo prudencial mientras pasan las elecciones, mientras arrancan los gobiernos, porque se trata de hacer un análisis objetivo de lo que está ocurriendo, no simplemente mantener un escenario electoral permanente. Y bueno, llegó el momento, van 2 semanas ya del gobierno Petro y si hay temas que preocupan y por eso pues he enviado algunos mensajes claros sobre algunas preocupaciones que sé que no solo tengo yo, sino que tiene gran parte del país en aspectos económicos, políticos, sociales, y bueno, se trata de eso. Y Sí. haremos una oposición independiente, seria, responsable. Sabes que yo no tengo partido político, tengo un movimiento cívico ciudadano que llama Queremos Colombia y con él vamos a estar en las regiones. Sí, han pasado, como usted dice, 2 semanas. ¿Qué es lo que más le preocupa al doctor Federico Gutiérrez de lo que hemos visto los colombianos en estas 2 semanas de gobierno? Pues que aún todavía no son nada, pero comienzan a pintar ciertos escenarios. Pues al ser poco tiempo, ya son muchas las dudas que quedan y sobre todo los interrogantes y las preocupaciones que hay. Algunos temas que a mí me preocupan en particular y que sé que a muchos colombianos. Mira, el tema, por ejemplo, de la reforma tributaria planteada, que ya está Sí. radicada en el Congreso, va con mensaje de urgencia. Ahí hay varias cosas. Pareciera que nos van llevando a un tipo de asfixia justamente gradual y que podría tener grandes y graves efectos sobre temas de empleo y sobre temas de competitividad, pero también sobre el desestímulo a la inversión. Ahí hay una discusión que hay que dar con muchos de los temas que hoy están planteados y lo haremos ya próximamente también en unos documentos. Esa reforma Sí. tributaria debe ser bien concertada con diferentes sectores económicos y sociales. Claro que hay que recaudar recursos, yo lo dije en campaña, claro que es necesaria una reforma tributaria Sí. y por eso nosotros proponemos primero que haya reducción en el gasto, combate a la corrupción y que por supuesto no se afecte la clase media y vulnerable. Muchas de esas decisiones terminan afectando la clase media vulnerable y también afectando el empleo. Eso es uno de los temas también que preocupan. Sí, en esto pues obviamente ya se han escuchado muchas voces de expertos y el mayor temor, como usted lo dice, es que esa inversión extranjera se vaya del país, se pierda el capital y pues se pierda la generación de empleo. Digamos que es ahí donde radica tal vez la piedra angular de esa preocupación, doctor Federico. Pero no solo eso, por supuesto que el estímulo a la inversión siempre debe ser permanente porque necesitamos generar más empleo. Claro que yo estoy de acuerdo en que se le pague mejor a la gente, en que no se abuse jamás justamente del trabajador. Yo creo que las condiciones laborales siempre deben ir con tendencia a la mejora. Lo importante es cuando empezamos a ver decisiones del gobierno o expresiones, por ejemplo, como las de la ministra de Minas, donde decía frente a una política energética y decía no más exploración de gas. Pues ¿saben qué significa eso? Exacto. Significa más costo para los servicios públicos, especialmente de los hogares más pobres. Y además decía que podríamos terminar dependiendo de Venezuela. Eso impacta mucho en la política económica. Cuando tú miras, por ejemplo, el tema del impuesto de renta a personas naturales, entonces donde dicen pues qué rico es el que gana 10 millones de pesos, pero tú lo ves que es una clase media que se va, por supuesto, también consolidando. Ese es un tema que es delicado y que por supuesto también traería Sí. grandes afectaciones para las personas. El tema también de la reforma a temas pensionales. Entonces, sí hay temas que preocupan y que desestimularían no solo la inversión, sino que podría llegar al cierre de empresas, podría llegar también a la generación de más desempleo y por supuesto a tener graves problemas estructurales.
Hay cosas que también hay que rescatar de lo planteado por el gobierno, por el ministro, que se tienen que analizar bien, y es, yo creo Sí. que debería ser más ambicioso el recaudo frente al tema de las exenciones. Ahí hay un tema que hay que revisar. ¿Para qué? Para no afectar definitivamente a la clase media y vulnerable. Claro que se necesita una reforma tributaria, es importante hacerla, pero que sea sostenible en el tiempo y que no vaya a afectar justamente la inversión y no vaya a afectar los empleos en el país. Sí, sobre estas reformas, la reforma pensional, la reforma tributaria y las otras reformas que quiere llevar el gobierno, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria ya hay mensaje de urgencia y lo que han dicho algunos es que el gobierno quiere acelerar el ritmo de esa discusión para pasar su aplanadora y dejar una reforma tributaria que al final no tenga una discusión nacional. Pues eso es lo otro, eso es lo otro. A ver, vemos cómo lo que criticaron toda la vida y lo hicieron durante campaña y culpar de todos los males del país a algunos sectores políticos, pues terminaron con ellos en la misma olla, terminaron juntos en el mismo sancocho y cuando tú ves, entonces ahora sí están juntos y ahora sí son buenos. Ahí no hay coherencia, ni de un lado ni del otro. Dijeron ser el cambio y pues ni siquiera significan eso. Cuando tú ves la discusión, por ejemplo, en campaña, cuando veías el tema de la discusión de los salarios de los congresistas, quienes más exigían una rebaja o una reducción de los salarios de congresistas, justamente senadores y representantes hoy de gobierno son los que más se oponen hoy justamente a que se le disminuya el salario de los congresistas. Entonces el discurso puede con todo. Lo hicieron en campaña, lo hicieron durante muchos años y cuando ya tuvieron la oportunidad de llegar al poder y hacer las transformaciones, no lo están haciendo. Y además lo están haciendo con las mismas y los mismos de siempre. Entonces, claro, yo lo que sí creo es que por más urgencia que exista en recaudar unos recursos, tiene que ser una discusión nacional con los gremios, con los sectores económicos, con los sectores sociales. Es que no son cualquier tipo de reformas, son reformas tributarias, son reformas de pensión, reformas de salud. Todo eso irá en el paquete legislativo, pero por supuesto hoy tiene una planadora, viendo la incoherencia política de muchos sectores que nada tienen que ver ideológicamente, ni han estado con quienes hoy están en el gobierno y hoy están ahí pendientes simplemente de unos puestos, unos contratos y de burocracia. La misma politiquería de siempre. Hablamos ya de los políticas, de los temas que le preocupan en materia económica, en fin, laboral, pero también en el tema de seguridad. Digamos que aunque todavía no es claro el panorama, pues ya en campaña se anunció cambios de la policía, que pasa al Ministerio del Interior, la eliminación del SMAT, pero vino algo que muchos nos sorprendió y es la salida de 52 generales de la fuerza pública en la policía y en las fuerzas militares. ¿Qué mensaje estará enviando el presidente Petro con este remesón tan fuerte de la cúpula militar y sobre todo en materia de seguridad? Ellos siempre han tenido un desprecio absoluto y grande por la fuerza pública, totalmente contrario a lo que representamos nosotros. Eh, en ese sentido, los cambios de cúpulas en policía y en fuerzas militares son normales en cada gobierno. Claro que son normales los cambios de cúpula. Lo que no es normal es de un plumazo barrer y tener pues básicamente arrasar con la experiencia dentro de las fuerzas militares y de la policía. Es que entre todas estas fuerzas salieron de manera, de manera rápida 52 generales. Eso no es Sí. una discusión cualquiera, es una discusión que tiene implicaciones en la seguridad nacional, en el tema de fuerza pública, de conocimiento. Yo le deseo todo el éxito, por supuesto, y el acompañamiento nuestro también, y el apoyo a la nueva cúpula de las fuerzas militares y de la policía, sí, pero esa experiencia que se va era una experiencia importante para el país. Claro que quien tenga graves acusaciones y vinculaciones con temas graves dentro del ejercicio de fuerzas militares o policía debía salir, pues también claro que sí, pero jamás generalizar. Pero aquí lo que vemos es una barrida de 52 generales que puede llegar a tener graves efectos sobre la seguridad. Entonces eso es otra discusión que está también pendiente. Y la otra, frente al traslado de la policía al Ministerio del Interior, también tiene una discusión todavía por darse. Claro. Otro de los temas que comienza a deslumbrarse en el camino del gobierno Petro es los diálogos con los grupos armados ilegales y allí hubo una gruesa discusión, usted lo recordará, en campaña presidencial, pero ahora, digamos, han iniciado con un diálogo inicialmente con el ELN, se han
ya ha dado los primeros pasos. ¿Qué expectativas deberíamos hacernos? ¿Qué le preocupa al doctor Federico? Con el ELN, por supuesto que es un diálogo que estaba interrumpido, pero se va a conectar nuevamente, pero cuando se anuncian diálogos regionales y con todos grupos de ilegales. Pues para que no volvamos a la misma historia y a la polarización de unos años, donde dicen que hay unos amigos de la guerra y otros de la paz, yo creo que todos los colombianos queremos la paz, eso no hay duda. La pregunta es cómo debe ser esa negociación y esa paz. Y también cabe recordar que estos anuncios de la paz total tienen un precedente de campaña que fue el famoso pacto criminal de la Picota, donde fueron en campaña a ofrecerle a paramilitares, a extraditables, a los peores corruptos, beneficios a cambio de votos y apoyo para ellos, que justamente cuando estuvieran en el gobierno iban a apoyarlos y ayudarles. Pues eso es lo que ya comenzó y se llama la paz total. Pero entonces, claro que sería maravilloso tener la paz total, claro, pero la pregunta es, ¿el ELN es quien debe demostrar realmente la voluntad de paz? Yo también dije que con el ELN se replantearían de nuevo los diálogos siempre y cuando ellos mantuvieran un cese unilateral al fuego, dejaran los secuestros, la extorsión, el narcotráfico, pero que le demostraran al país que sí querían la paz. Y frente a las otras discusiones donde hablan de paz total, entonces el tema, por ejemplo, el Clan del Golfo. Entonces, ¿qué tratamiento le van a dar al Clan del Golfo? Aquí no puede haber impunidad. Yo hablo más que de una negociación, debería existir es una política de sometimiento frente a todas estas estructuras criminales que tanto daño hacen. Claro. El tema de las disidencias FARC, quien dijo que es que hay que abrir un nuevo proceso de paz con disidencias FARC, es que ellos traicionaron el acuerdo de paz, ellos están dedicados al narcotráfico, dedicados al crimen. El tema de estructuras como la oficina que yo tanto combatí siendo alcalde de Medellín y que tiene presencia en Medellín, en la área metropolitana. Entonces dicen que están listos para hacer negociación de paz total, pero ¿cómo es esa negociación con mafiosos? O sea, yo creo que lo que no puede pasar es que terminen legalizando esas economías criminales y que terminemos en una impunidad total. Yo creo que siempre hay que garantizar, por supuesto, la seguridad, hay que tener la fuerza del Estado para garantizar el orden, pero al mismo tiempo, pues buscar esos canales justamente para poder lograr la paz. Pero los canales jamás pueden significar impunidad ni legalización del crimen. Entonces veremos en qué consiste esto. ¿Cuál será el futuro político del doctor Federico Gutiérrez? Usted es una figura prominente, dejó 5 millones y pico de votos que están ahí, que le pertenecen y que seguramente estarán muy pendientes de sus movimientos. ¿Qué va a hacer el doctor Federico en el gobierno Petro? Oposición, oposición seria, responsable, no una oposición como le hicieron ellos durante tantos años que nada les servía o que querían incendiar el país. Yo jamás haré eso. Habrán cosas donde esté de acuerdo y apoyaré también decisiones que tome el gobierno que creo que le convengan al país. Es que yo no quiero que le vaya mal. Es que créame que a mí me importa el país. Yo no quiero, yo veo toda esta incertidumbre y yo digo, yo no veo que en estos 15 días de gobierno hayan mostrado una ruta clara hacia dónde va el país o realmente que demuestren que es un cambio realmente para mejorar. Yo veo que esto es como un salto al vacío en muchos temas, como lo he dicho. Entonces, por eso tengo la responsabilidad también y la convicción de hacer una oposición seria, responsable, la haremos documentada, mantendremos ese diálogo permanente. El presidente Petro, cuando ganó, dijo que estaba Sí. abierto al diálogo. Entonces mencionaba a unos sectores, me mencionaba a mí. Yo siempre voy a estar abierto al diálogo. Yo no quiero incendiar el país. Y cuando tengamos que hablar con diferentes sectores del gobierno, diferentes sectores políticos, lo vamos a hacer. Yo no tengo partido político, no tengo representatividad en el Congreso, pero sí tengo una voz. Y tenemos nuestro movimiento que llama Creemos Colombia, que vamos a seguir fortaleciendo en las regiones y a eso es a lo que nos vamos a dedicar, Diego, ya las próximas semanas, los próximos meses. Sigo con mis proyectos también personales, pendiente también, por supuesto, de mi familia y bueno, muy atento a lo que vaya a pasar. Porque es que yo Sí, sí creo que los anuncios de lo que pasó en campaña se deben concretar. Pongo un ejemplo, Diego. El país no sí, puede tragar entero. Mira, sí, por ejemplo, lo que está pasando, las promesas que hicieron y dijeron que la carrera diplomática se iba a respetar. Pero mira los primeros nombramientos en embajadas. sí. Entonces anuncian, por ejemplo, tres, en dos dictaduras, en Venezuela y en Nicaragua y en un gobierno afín a esas dictaduras como Argentina. Y las tres personas que son designadas para estos cargos, es como si el prerequisito para
para estar en estos cargos diplomáticos de parte del gobierno es estar investigado, tener pendientes con la justicia o investigados por narcotráfico, corrupción o lavado de activos. A mí eso me parece muy grave. Entonces la pregunta es, ¿el país se queda callado con eso? Pues yo creo que el país tiene que hacer una veeduría. Aquí no podemos quedarnos callados. El gobierno ganó, esta propuesta de ellos ganó, listo. Y yo reconozco las elecciones y yo respeto la Sí, democracia. Pero la democracia consiste también en tener su equilibrio y que podamos hacer oposición. Espero, y solo espero que podamos tener las garantías de parte del presidente Petro y su gobierno para que podamos hacer una oposición bien hecha, seria y responsable y que no seamos perseguidos, porque hay claro. cosas que sí preocupan. Si el presidente Petro lo llama a sentarse en una mesa para dialogar, para escucharlo, para decirle, oye, Federico, aquí estoy, ayúdame. Siempre estaré dispuesto a hablar, siempre, con él o con cualquier sector político, con cualquier persona, porque Y a aquí lo participar en el importante es cuidar gobierno, el país. No, y a parti- jamás, jamás, jamás lo pensaría, estoy seguro que tampoco él lo haría. Tenemos unas diferencias de concepto de país y de Estado y de muchos temas muy diferentes, pero estuvimos en muchos debates y creo que debatimos también con respeto y con altura. Yo insisto, hay temas que me preocupan. Él defiende sus posturas, yo defiendo las mías, pero como lo he dicho, aquí la responsabilidad es que le vaya bien al país y yo creo que el primer compromiso que debería el presidente para dejar tranquilidad es, hombre, que le diga de una vez al país y que vuelva y lo diga, que en 4 años se termina su periodo de gobierno y que no haya espacio para suspicacias. Finalmente, doctor Federico, los colombianos podemos esperar de usted una oposición seria, responsable, dinámica, presencial en los temas más álgidos que se discuten actualmente. Eso es lo que puede esperar la gente de mí, así como lo estoy haciendo. Y me conocieron en los debates y me conocieron en la campaña. Para mí el tema no es de odios, para mí el tema no es de atacar personas, es cómo cuidamos el país, cómo defendemos nuestras ideas y a través de nuestro movimiento Queremos Colombia vamos a estar fortaleciéndonos en las regiones. También le digo a las personas en diferentes regiones que nos acompañaron de manera, de manera clara, de manera contundente, que es muy importante pensar en lo que se viene en las elecciones regionales. Tenemos que renovar los consejos, las asambleas, tenemos que buscar, bueno, alcaldes, alcaldesas, gobernadores. Esto es una dinámica importante porque eso es cuidar el país y cuidar la democracia. ¿Ha hablado con el presidente Petro después de la elección en estos días, en estas semanas, últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que habló con el presidente Petro? No, la última vez que me vi con él fue en el debate, el último debate que tuvimos antes de terminar la primera vuelta ¿Y por presidencial. teléfono? No, no hemos hablado. No, no, no se ha hablado. Pues ahí está, es el doctor Federico Gutiérrez, ustedes lo conocen, va a estar en una oposición seria, responsable y seguramente se hará sentir su voz en el país. Doctor Federico, la mejor de las suertes, gracias por acompañarnos a esta hora en Las Dos Orillas. Hombre, no, gracias a ustedes, Diego, gracias por la invitación y bueno, a la gente, hombre, que cuidemos mucho el país. Un abrazo para todos Un ustedes, abrazo, cuídense. mucha suerte, doctor Federico. Gracias, Chao. gracias, chao.